principio, yo creo que Coco, Saúl, el doctor, trasciende la frontera de la sistémica. Trascendí la ciudad, fuiste psicoanalista, como muchos de los primeros maestros, y después te ha quedado en la universidad. El hecho de que vos estés acá y que puedas participar, no solo para los alumnos del SAC, sino para todos nosotros, que estamos todos acá en primera fila, vamos a tomar nota de todo lo que tengas, absolutamente de todo lo que tengas. Bueno, voy a leer parte del recorrido de Coco, parte del recorrido. Profesor de psicología, doctor en psicología clínica, especialista en psicología comunitaria, profesor honorario, ¿eso fue el año pasado? O el anterior, de la Universidad Nacional de Rosario. Exdirector de la carrera de especialización clínica institucional y comunitaria de la Facultad de Psicología, exdirector del CEAC, Centro de Asistencia a la Comunidad de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR, director de la Maestría en Pensamiento Sistémico también del CEI, UNR, y bueno, profesor internacional, como se suele decir. También me gustaría presentarle al resto de los colegas que algunos están, otros no están, que van a ir desarrollando temas. Yo les voy a pedir a todos, después que pasen una hojita con el mail, y les voy a mandar por cualquier inconveniente personal a cada uno el programa, la bibliografía. Vamos a hacer lo posible para que esté una copia de la bibliografía, ya sea digital o analógica, en la biblioteca, para que tengan todo el material. El primer encuentro es Coco. El segundo encuentro son 3 colegas: Graciela Neme, Marcelo Rojas y Horacio. Graciela, por favor, Marcelo y Horacio, preséntense y digan brevemente qué es lo que van a desarrollar ustedes. Bueno, es para mí un gusto poder estar acá compartiendo con estos colegas y con ustedes estos días que vamos a compartir. Lo que van a ver conmigo es algo que tiene que ver con el pensamiento sistémico puesto adentro del genograma familiar. No nos vamos a quedar solo con la visión exclusivamente de la familia, porque es una visión corta, sino que vamos a tratar de ampliarlo dentro del tiempo que tenemos, como para que ustedes puedan irse con una idea y con una serie de interrogantes que tienen que ver con perspectivas más amplias dentro de las que están el tema del genograma. El genograma abarca la organización de la familia, pero al mismo tiempo les voy a decir que hay infinitas familias, por lo tanto es medio esquizofrénico lo que vamos a ver, pero así es la vida. Entonces, al mismo tiempo vamos a incluir temas como son las historias en las familias, las múltiples historias. Vamos a hablar un poco de cada cosa que está incluida dentro de un momento en donde ustedes estén hablando con alguien y que quieran tratar de rescatar un poco lo que es el genograma de esa persona que tienen delante. Para lo cual necesitan hablar de comunicación, hablar de historias, hablar de secretos, hablar de... En fin, son muchas cosas que se pueden ir presentando, pero muy chiquitito, muy breve lo vamos a hacer. Pero al menos mencionarlo lo vamos a hacer. Eso es lo que vamos a ver. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar del tema comunicación, la pragmática de la comunicación humana, desplazándonos por los axiomas de la comunicación, que eso está en el libro Teoría de la Comunicación Humana, de Maslavik y colaboradores. Luego vamos a introducirnos en el objeto de la terapia de pareja, brevemente, y les voy a presentar un modelo, el modelo Gottman, que para comenzar en terapia de pareja me parece que es muy apropiado, porque nos orienta en algunas tipologías acerca de cómo las parejas se ponen de acuerdo, pero esencialmente
cómo tratan sus desacuerdos, ¿no? Goldman tiene una tipología muy interesante, ¿no? De 3 tipos de parejas. Y a su vez, estoy haciendo un suma resumen para finalizar, algunas formas de comunicación que son particularmente tóxicas en las relaciones de pareja. Según Goldman en sus investigaciones, esas formas de pareja necesariamente o casi necesariamente conducen con el tiempo a la disolución del vínculo, ¿no? La disolución del vínculo. Y eso como terapeuta es lindo saberlo para poder detectarlo en las sesiones y poder trabajarlos con la pareja consultante. Bueno, si tengo tiempo, ese mismo día voy a presentar un caso que estoy trabajando en este momento. Bien. Bueno, nada más. Gracias, Marcelo. Bueno, mi nombre es Horacio Andino, buenas tardes a todos, y mi idea es hablar un poco más sobre lo que es la interdisciplina y el aporte, tomando un poco lo que decía Graciela y Marcelo, de la comunicación y el aporte de la sistémica como pensamiento dentro de lo que es el trabajo interdisciplinario. Como yo trabajo en un centro de salud, me toca constantemente trabajar con profesionales de otros lados, abogados, asistentes sociales, médicos, enfermeros. Entonces un poco es contarles de qué se trata eso y si me queda tiempo, como dice Marcelo, un poco alguna que otra experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, lo que quería decir es, al principio en la comunicación hubo un error. Los seminarios van a ser de 13 a 15, no de 13 a 14:30. Así que si pueden ir corriendo, aunque sea un poquitito. Bueno, en el segundo encuentro, Celia Lione, Graciela del Agua, que esperemos que Celia no llegue tarde. No hay taxi en Rosario, no hay taxi. Yo salí 1:45. Vení, Celia. Bueno, no me peleé con el taxista porque me llevó a otra cuadra y me cobró como. Bueno, son esas cosas que suelen pasar. Los incidentes. Celia, arranca. Sí, bueno, yo voy a comenzar el encuentro. Nosotros trabajamos en Junta, eso acá de entrada, ¿no es cierto? Y ya les voy a contar lo que ella no quiere que cuente, que el primer día de clases, en la Facultad de Psicología, cuando empezamos a estudiar. Empezaron juntas. ¿Hace psicología? Sí, bueno, de ahí le pasó. Era una sorpresita negra. Ya de corral de gusto, yo de Villa Constitución. Y ahí no me encontraba. Bueno, Y acá estamos. Bien. y continuamos. Cuenten un poco lo que van a Lo que desarrollar. vamos a hacer en primer lugar, voy a empezar yo en ese encuentro porque pretendo introducirme en la postura del terapeuta. Es decir, cuál es el lugar que ocupa el terapeuta a lo largo de las distintas situaciones que fue creciendo la terapia familiar. Así que voy a empezar con todos los principios que se dieron a partir de la década del 50 del siglo pasado y rápidamente para ir llegando hasta la actualidad, donde se modifica la postura y se hace un cambio en la manera y el lugar que ocupa para enfrentar al sistema familiar. Gracias. Justamente por esto que dice Celia acerca de la transformación de la epistemología de la familia, que en un principio fue más cibernética, hasta que se fue transformando, poniendo más importancia en el lenguaje, en la construcción del significado a través del lenguaje. Un instrumento fundamental que usa el terapeuta son las preguntas. Así que vamos a trabajar sobre las preguntas, distintos tipos de preguntas, cuáles preguntas pueden convertirse en terapéuticas y digamos, no solamente las preguntas iniciales, que son fundamentales, sin las cuales no podemos empezar, porque el experto de su problema es el consultante y nosotros tenemos que averiguarlo. Nuestro interés también es que el consultante, la familia que consulta, también empiece a preguntarse sobre qué es lo que le está pasando, cómo le está pasando. Por eso nos importa trabajar con distintos tipos de preguntas, preguntas reflexivas, preguntas abiertas, preguntas a futuro, y eso es lo que vamos a trabajar. Muy bien, yo voy a leer lo que va a dar Tomás, que forma
parte del encuentro de ustedes. Sí. Tomás nos va a actualizar sobre la escuela italiana, la famosa escuela de Milán, que fundó la profesora. Él va a tomar el último momento de la escuela. Se llama, él titula Las 7 puertas de la terapia sistémica, abordando la complejidad de los sistemas humanos. La demanda de ayuda, el diagnóstico o hipótesis sistémico, la sintomatología, el diagnóstico de apego, el diagnóstico de personalidad, lo trigeneracional y las emociones del terapeuta. Hay un libro muy bueno al respecto de esto que, bueno, Tony se lo va a dar. Juanpi, en el último encuentro va a estar Juan Pablo, Flavio Chiesa, que ya debe estar por llegar, y yo, así que contá un poco. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo sobre lo que voy a estar hablando en este encuentro sobre hipotetización, circularidad y neutralidad como ejes, ¿no?, para el desarrollo de una sesión, y tratar de definir estos conceptos, siempre teniendo en cuenta que las cosas que ocurren dentro de la sesión pueden ser vistas desde una perspectiva sistémica, y qué necesitamos en relación a estos 3 ejes para poder verlos desde ese lugar. Tanto nuestro rol hipotetizando, tanto de los fenómenos que ocurren y que vamos a observar dentro de lo que vaya a ser, no solamente con un consultante particular, sino con una familia o con una pareja, teniendo en cuenta las relaciones entre los mismos sistemas con los que vamos a trabajar, porque estén ahí o porque vamos a tener la hipótesis de trabajar con ellos, aunque no los tengamos en consultorio, ¿no? Y el rol también que nosotros vamos a tener en estas sesiones para el desarrollo de las mismas, siempre teniendo en cuenta, lo que ilustrar como aquí estamos para esto desde una perspectiva sistémica. Y si tenemos tiempo, obviamente algo de caso clínico para divertir un poco más. Me parece que vamos a tener que hacer un poco más en eso. Y después sigue Flavio es un especialista en orientación a padres, va a dar los lineamientos básicos de orientación a padres, y se va a meter con un tema que a veces se nos confunde a los terapeutas, que es qué cosas pertenecen al área de la parentalidad y qué cosas pertenecen al área de la pareja. Así que es un muy lindo tema. Finalmente, si hay espacio, yo hablaré un poquito. Desarrollé como 3 o 4 temas, pero parece que voy a hacer uno solo. Breve recorrido de las definiciones de familia. Si uno arranca con la definición de Levi-Strauss, en donde dice que una familia está compuesta por una esposa, un esposo y 2 hijos. Esa es la primera definición de familia. Se le han pasado muchas definiciones que las iremos armando entre todas. La familia como sistema simplemente es un concepto. De la cibernética del primer orden a la cibernética del segundo orden es un trabajo muy cortito sobre un capítulo que muestra cómo son las formaciones sistémicas de las que yo pude participar como alumna detrás de una cámara GESEL, en donde estaban los que enseñaban y después uno iba entrando, que ya no se enseña más así. Lo que más me interesa es el ciclo vital familiar, con lo que tiene que ver cuando viene una familia y consulta, y uno poder, desde una construcción teórica, poder mirar esa demanda. Flavio, vení. No, vení. Ya que estás, recién había dicho 2 palabras, Flavio Chiesa, así que tú te invitas. Bueno, y lo que me va a tocar en fecha va a ser la cuestión de la orientación a padres. Que de por sí, yo en particular, después de todos los años de práctica que tengo, lo considero un rubro y un tema especial dentro de la psicoterapia. Yo trabajo mucho con niños y adolescentes y, por supuesto, siempre pensando al niño como una situación, digamos, cognitiva, mental, psicológica del niño, como una expresión de un exponente de una situación familiar. Siempre consideré que la familia es el paciente, la familia es el verdadero paciente, no el paciente designado. A partir de ese concepto, a partir de esto, bueno,
se abren distintas formas de observar o de intervenir sobre las familias. De acuerdo al modelo psicopatológico que uno maneje, a la cuestión del abordaje, de la psicoterapia que uno prefiera como práctica. Fundamental algunos conceptos, es decir, entender que los padres deciden traer al niño en función de un motivo de consulta, que con una explicación del motivo de consulta es, para mi modo de ver, una explicación, digamos, una interpretación de una situación en la cual observan o perciben cuestiones disfuncionales, que son las que traen al terapeuta como para resolver de alguna manera. ¿Esto a qué lleva? Bueno, a empezar a analizar en distintos niveles, el tema relacional, el tema cognitivo del niño, las cuestiones psicológicas, por supuesto, y en base a eso formular una hipótesis que será explicativa de esta situación y que habrá que abordar para verificar y para diseñar una estrategia sobre esta hipótesis. Es todo un tema, porque hay que evaluar. No nos adelante. Sí, esto demuestra un botón, digamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo esperaré en su momento. Bueno, don Saúl, don Coco, no sé si necesitas micrófono ahí. ¿Se escucha bien? Sí. No, entonces, Bueno. Sí, ahí mira. Viniendo, pasando por el Coco, yo pensé en Coco. Digo, traigo la boca. Bueno, para necesito tener una idea de cómo es la realidad. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna idea especialmente clara del tema de la psiquiatría? Quiero ver cómo es, simplemente para saber. Ok, gracias. Bueno, al principio, en el programa para una diplomatura seguro, no sé si para una maestría. Ese es el show que uno tiene adentro, que uno analiza. Yo lo que quisiera es, habiendo escuchado un poco cómo va a ser el programa, tratar, intentar de darles un marco muy general de cómo es que surge esto, de dónde sale esto, cuál es el impacto y los condicionantes que tuvo este movimiento. Porque hay cosas que si no es un poco difícil de entender cómo es que surge esta cuestión. Piensen ustedes en lo que sucedió en el periodo de la posguerra, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, veníamos desde comienzos del siglo XX con toda una enorme potencia de la visión científica moderna o modernista que hizo evolucionar la física, la química, la ingeniería y que fue desarrollando esta cosa que hasta no muy poco tiempo teníamos entendido, la idea del progreso indefinido, que la ciencia va a resolver todas las preguntas y vamos a conseguir seguir progresando indefinidamente. Hoy, tema ecológico, tema económico, tema político, esta idea del progreso indefinido y ininterrumpido está siendo por lo menos equivalente. Pero, supongo que muchos de ustedes han ido a ver esta película que ha estado hasta hace poco en baile sobre la construcción de la bomba. Y si no la vieron, se la recomiendo porque además el director Christopher Nolan es fantástico en hacer estas cosas. Pero precisamente habla de una época en que la ciencia, el conocimiento del mundo, del mundo, comenzó a tener una presencia en la vida cotidiana de la persona enorme. Pero esta ciencia, ¿de qué hablaba? ¿Sí? ¿Cuáles eran sus aspectos en los cuales se apoyaba? Uno de los aspectos más importantes era
la visión de un científico como una especie de ser especial que tenía la capacidad de poder mirar las cosas a través de un método de una manera muy objetiva y analizar la realidad, estudiar los procesos y demás. Además, esta ciencia sustentaba la creencia de que el ser humano, en algún aspecto, era parte de una especie de gran mecanismo universal. Esto que se ha llamado el mecanicismo era una visión de las cosas, que pensaba el universo como un gran mecanismo, pensaba la naturaleza como un gran mecanismo y pensaba el ser humano como un gran mecanismo. Los órganos, el funcionamiento del cuerpo humano era un gran mecanismo. Pero ¿por qué era tan fuerte esta idea? Porque si era un mecanismo, si las cosas funcionan como un mecanismo, es posible poder estudiar y conocer el funcionamiento e intervenir sobre ese funcionamiento. Un reloj, ya hoy usamos esos relojes a cuerda, pero un reloj, ¿sí?, que funciona como un mecanismo perfecto, cuando falla, lo llevamos al relojero, saca una piecita, pone otra piecita y las cosas vuelven a funcionar. Y ese era el modelo que se tenía de cómo funcionaban las cosas y cómo se resolvían los problemas. Todo esto, además, que pasaba en la ciencia, pasaba dentro de un marco cultural, pasaba en una historia, una cultura de la época. ¿Cuál es esa cultura? Hay un fantástico video en YouTube que se llama La Era del Self, que yo se los recomiendo, porque cuenta una historia fantástica. Freud tuvo un sobrino que entró a Estados Unidos y era una persona muy práctica, digamos, era un hombre de negocios. Y empezó a descubrir que las ideas de Freud, sobre todo esta idea de que había pulsiones, impulsos inconscientes que hacía que la gente tomara decisiones mismo sin saber por qué, era una idea interesante porque al mismo tiempo comenzaba algo que hoy nosotros vivimos impregna nuestra vida, la sociedad de consumo. O sea, en la posguerra, lo que se llamó el sistema armamentístico industrial había producido un enorme crecimiento de productos de la industria que producía cosas que había que vender. Hasta esa época, una heladera duraba 100 años, pero claro, entonces producir muchas heladeras no había que venderlas. Y entonces comenzó este proceso de la sociedad de consumo que necesitaba algo más para poder justamente desarrollar esta capacidad de venta. Y era la idea de un individuo, de la persona, el ser humano, como un individuo con voluntad propia y además con impulsos propios, con necesidades propias y con necesidades de afirmación de sí mismo. El sobrino de Freud descubrió que era fantástico poder usar estas pulsiones inconscientes para producir ventas, inventando el marketing, o el inventor del marketing. Uno de sus primeros éxitos que hizo que lo contrataran así para siempre fue detectar lo que Freud llamaba la envidia del pene en las mujeres. Estamos hablando de los años 50, donde las mujeres ya habían salido, en la época de la guerra, habían salido de la casa para ir a trabajar, para cubrir los lugares que los varones habían dejado cuando fueron a la guerra. O sea que las mujeres habían descubierto que podían trabajar, que podían ser independientes y que podían salir de la casa, que podían tener otra función. Y este señor le vendió a una de las marcas más conocidas de cigarrillos la idea de que el cigarrillo podía simbolizar el falo y que entonces podía ser un argumento muy interesante para vender
cigarrillos hechos para mujeres. Y allí surge Virginia que fue un éxito total de ventas y que hizo que las compañías de autos empezaran a contratarlo para desarrollar esta cuestión del marketing, de cómo vender. Ese individuo de esa época, que es el auge del individualismo en todos los ámbitos, lo concebía como una especie de héroe capaz de todo, de modificar las cosas, de forjar su futuro y demás, pero que atendía fundamentalmente a sus propias necesidades. O sea, que estaba para ocuparse de sí mismo. Y esta idea del sí mismo, de cuidarse a sí mismo, ocuparse a sí mismo, defender sus propias necesidades y demás, ocupó una parte muy importante de la cultura, atravesó la sociología, la psicología, atravesó todo. En esa época, como siempre sucede en los aspectos culturales, Edgar Morin lo explica muy bien, siempre hay una zona de perturbación o de contemplación de personas que están mirando otras cosas y de otra manera. Y ahí empieza a darse un fenómeno cultural en Estados Unidos que sucede en otros ámbitos también, pero sobre todo en Estados Unidos fue muy fuerte en las universidades, en los investigadores, que empezaron a cuestionar esta idea del reduccionismo propio del modernismo. ¿Qué es la reducción? ¿Cómo se hace para comprender un reloj? Se agarra el reloj, se separan todas las partes, se estudia cada una de las partes por separado, se ve cómo funciona, cómo habla, cuántos engranajes tiene, lo volvemos a armar y comprendemos el funcionamiento del reloj. Básicamente, el reduccionismo, esta idea de separar las partes para comprender el todo, fue muy poderosa y en algún aspecto, en la ciencia básica, en la físico-química, tuvo mucho éxito. Por supuesto que se aplicó al ser humano también. O sea, para comprender una sociedad, ¿qué se hace? Se agarra cada uno de los individuos, se lo comprende en su individualidad, lo juntamos después y vemos cómo funciona la sociedad. Y ese era como el modelo reduccionista que en el campo, sobre todo en el campo de la salud, ya había empezado a hacer mucho ruido, muchísimo ruido. Entonces había que encontrar otra manera de comprender estas cuestiones de la totalidad o de los intercambios, de las interconexiones. Allí ya había sucedido de que un biólogo, Ludwig von Bertalanffy, se había planteado esta cuestión: ¿será posible que uno pueda formular leyes o regulaciones o modos de funcionamiento que sean posibles de ser utilizados en cualquier sistema? Y esto se llamó la teoría de los sistemas generales, que después en la traducción se puso al revés, teoría general del sistema, pero en realidad es sistemas generales, algo que se puede aplicar como leyes. Ya lo había formulado basándose en viejos estudios sobre el sistema circulatorio, sobre el sistema nervioso. O sea, la palabra sistema ya se había empezado a usar en medicina y en biología hacía bastante tiempo, pero no había encontrado todavía una especie de cuerpo teórico que la pudiera más o menos agrupar. Yo necesito mirar, si no empiezo a hablar. En ese marco, un personaje muy particular, Gregory Benson. Gregory Benson fue hijo de un gran biólogo inglés, una persona excepcional, y Benson mismo era una persona muy particular porque era una persona que cabalgaba entre la academia y la práctica. O sea, no era un académico clásico que se quedaba investigando o estudiando teoría, sino que necesitaba ir a ver las cosas en concreto. Entonces, en esa época no existía la antropología como la conocemos, sobre todo la antropología cultural. Existía la sociología, y ahí, pero la sociología se ocupaba
grandes conjuntos, no lograba estudiar o no le interesaba estudiar cosas muy específicas como podría ser un grupo humano y mucho menos la familia. Bueno, Benson hizo algunas investigaciones antropológicas ya como estudiantes que fueron totalmente revolucionarias. Fue el primer tipo que utilizó una cámara de video para hacer un estudio en las islas de la Polinesia. Fue el primer tipo que hizo una formulación de ciertos procesos familiares que contradecía a Levi-Strauss, por ejemplo, en ciertas cosas que se consideraban palabras santas. Bueno, y ahí se encontró, mejor dicho, este es un chisme, Margaret Mead un día llegó a una de esas islas y se encuentra con un tipo en una carpita ahí estudiando a lo que después, mucho después, se llamó etnografía o método etnológico, que estaba ahí con la gente y le preguntaba a la gente por qué hacía esto, por qué hacía el otro, cómo era esto, cómo era el otro. Bueno, Benson, ese personaje, empieza a estudiar, por un lado, los sistemas familiares, pero estudiando cómo se relacionan. No usaba el método, voy a estudiar al cacique, después voy a estudiar a la hija, y después voy a estudiar, sino cómo es que se relacionan entre sí. Ya desde ese inicio, lo que a él le interesaba eran las relaciones, lo que podríamos llamar las interrelaciones entre las personas. En lugar de mirar esto más uno, como sería el método reduccionista, él miraba lo que pasaba entre. Entonces, bueno, cuando vuelve a Estados Unidos, ya se gradúa y demás, hace sus investigaciones. En esa época, y esto tiene mucho que ver porque el nacimiento de la sistémica, el pensamiento sistémico, está muy asociado a la terapia familiar. No es porque gran parte del cuerpo teórico haya surgido de la terapia familiar, sino porque la terapia familiar fue lo que le dio visibilidad, y en particular lo que fue el movimiento de la teoría de la comunicación. En la época, una de las epidemias era la esquizofrenia. ¿Sí? Por un lado estaba todo el drama de lo que significaba los soldados que volvían de la guerra, con todos los traumas de la guerra, y ahí surgieron los hospitales de veteranos, y ahí surgió el campo de experimentación más importante en salud mental de la época. De hecho, el Instituto Nacional de Salud Mental fue creado en esa época en Estados Unidos, no existía antes la salud mental como concepto. Entonces, como el tema de la esquizofrenia era un tema muy álgido, ¿qué pasaba? Lo que pasaba, hay financiamiento para investigaciones sobre la esquizofrenia. Entonces, un conjunto de antropólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y demás, se reúnen para un proyecto de investigación que comanda Benson sobre el tema de la esquizofrenia. Y ahí surge lo que se llamó después Palo Alto, que es un centro de investigación en Canadá. Voy a pegar un salto, muchas de las cosas que se han desarrollado después, pero voy a pegar un salto al hecho de que, ¿qué pasó? Que este movimiento que empieza como una investigación en la comunicación humana se vuelve un movimiento transformador en salud mental, y no solo en salud mental, sino sociología, antropología, y ni hablar de ciencia dura. Una de las cosas que pasó fue justamente lo poderoso que era contar con una manera de estudiar y de leer intercambios, lo que en ese momento se llamó interacciones. Por eso se asocia la terapia sistémica del origen con el interaccionalismo. Porque lo que estudiaba era el entre, ¿sí? Lo que hay entre la comunicación que se produce entre las personas. Tuvo tal potencia, cuando digo potencia me refiero a potencia explicativa, permitía dar cuenta de cosas a las cuales no se podía dar cuenta con el 1 más 1 más 1 más 1 más 1.
Y entonces no solo dar cuenta para explicar, sino dar cuenta para actuar. Eso, sus estudios, su interés por la comunicación, a Benson no le interesaba la terapia. Al que le interesaba la terapia era otra gente, de su grupo, pero a él le interesaba estudiar la comunicación. Se planteó una pregunta casi elemental. Bueno, ¿cuál sería el grupo humano más pequeño que yo puedo encontrar para estudiar cómo funciona la sociedad? La familia. Y entonces, comenzar a estudiar la familia era como agarrar una pequeña muestra de una sociedad y poder estudiarla de una manera, digamos, acotada. Y ahí comenzaron los estudios sobre la familia, la comunicación de la familia. Ahora, descubrieron una cosa fantástica, que creo que fue, probablemente, en mi visión, fue el impacto más grande epistemológico en las ciencias sociales. Y es que estudiar algo, observar algo y estudiarlo de una manera participativa no cambia. ¿Sí? Yo puedo estudiar una rana y la rana no se entera de que lo estoy estudiando. Ponele, como dicen los chicos de ahora, ponele, ¿sí? Pero no puedo estudiar, observar una pareja, una familia, estando yo ahí, sin que eso cambie el funcionamiento de ellos. Entonces, esta cosa de investigar como intervención, o sea, que el investigar algo, el explorar algo, el conocer algo, es una forma de intervención, fue la base de todo, inclusive lo que les van a contar de los últimos capítulos actuales de la sistémica. Esto del poder de la pregunta, el poder de la exploración, el poder de la comprensión. El grupo de Bateson, el original de Bateson, fue la semilla de muchas cosas. Una de ellas, que nos interesa en este ámbito, es el efecto terapéutico. Lo primero que encontraron, una cosa fantástica que encontraron, que tenía que ver con los sistemas, en general, el sistema del universo o el sistema nervioso, y que hay una fantástica dinámica entre seguir siendo igual y cambiar. Y esto tiene que ver con que los cambios están generados o producidos o alimentados por dos fuerzas. Una, las necesidades internas del sistema, y otra, las relaciones con el entorno, con el medio ambiente. Sin embargo, descubrieron que si un sistema cambia, lo primero que pasa es que pierde su identidad y lo segundo que se destruye, se disuelve. O sea que tiene que haber la otra fuerza contraria que mantenga las cosas lo más estables posible. Esta tensión entre estabilidad y cambio es el centro de cualquier terapia. No importa la corriente, cómo lo llamen, ¿sí? Pero esta necesidad de seguir siendo igual, pero la necesidad de cambiar, es como el drama griego de cualquier terapia, donde cada una de las corrientes responde a esto de distinta manera. En el caso de la sistémica, esto atravesó todas las escuelas, donde algunos trabajaban en crisis, o sea, alimentemos el cambio hasta que se rompa todo y se reorganice. Otros trabajemos sobre la estabilidad hasta que se asfixie el sistema y cambie, y otros trabajaban articulando, es decir, pero giraban alrededor de esto. Una cosa muy interesante, que creo que vas a trabajar, es que desde el origen, a diferencia de lo que pasó con otras corrientes psicoterapéuticas, desde el origen, el enfoque sistémico es interdisciplinario y nunca dejó de serlo. Es decir, no existe esto de que la terapia sistémica es psicológica. Es psicológica, pero es antropológica, pero también de alguna manera es cibernética, o sea, tiene una conceptualización que hasta es tecnológica, es transversal. ¿Y esto qué hizo? Por un lado, hizo que fuera muy rechazado.
muy expulsada, porque no encajaba en los cajoncitos de la época, aún hoy, ¿sí? No encajaba en los cajoncitos disciplinares en los que está organizada la universidad en el mundo entero. Pero el otro es que tenía un aspecto muy perturbador. Las disciplinas se crearon como, podríamos decir, franquicias. O sea, yo me quedo con este pedacito y vendo en esta oficina, vendo esto. Vos vendés aquello, pero no te vayas a meter en mi propio kiosquito. Es decir, las disciplinas, no originariamente como se crearon en las primeras universidades, pero progresivamente se fueron convirtiendo en parcelas de conocimiento con etiquetas. Y eso generó que los métodos de investigación, la forma de construir teoría, todo terminó siendo atravesado por esta cuestión de estar mirando lo que algunos autores llaman las fronteras y las tranqueras, ¿sí? Los alambrados, y mucho menos a lo que pasa en el entremedio, que pasa cuando se abren las tranqueras y cuando se bajan los alambrados. La sistémica desde el origen fue así. O sea, Benson era, no sé qué era, ¿sí? Pero había uno que era psiquiatra, otro que era sociólogo, otro que era trabajador social, otro que era educadora, y eso no hacía ninguna diferencia en el trabajo que hacían juntos, sino que al contrario, estos aportes diferentes daban esta cuestión tan importante en el pensamiento sistémico, que es la complementariedad, la interdependencia y la complementariedad. Entonces, como ustedes verán, el cuentito que les estoy contando, obviamente es una versión, es decir, de lo que habla no es de un modelo terapéutico, sino es de un movimiento de pensamiento que tiene como una de sus posibles campos de aplicación el tema de la terapia, pero que todo el tiempo está haciendo porosidad con otros campos, con la antropología desde ya, pero en los últimos tiempos, con todo el campo de la lingüística, ha no solo sido influenciado, sino que ha penetrado e influenciado las cuestiones ligadas al lenguaje, al estudio del lenguaje, al estudio de la comunicación. Déjenme ver, en esto que yo escribí, cuando era otro yo, era lo que prometí para enterarme. El programa de acá, Sí, no sí, tengo sí. ganas de acá, si querés. No, acá está. Yo no escucho bien, pero puedo percibir bien. Ah, bueno, perdón. Bien, una de las cosas que me interesaría comentarles, yo empecé en la sistémica siendo psicoanalista. Era psicoanalista de niño, fui uno de los primeros psicoanalistas de niño de Rosario, y como eran pocos, nadie sabía qué se hacía con los niños, mi supervisor me decía, haz lo que se te ocurre. Pero yo había sido también, en otra parte de mi vida, titiritero. Entonces lo que hacía era jugar con los chicos. Sí, estaba en terapia de juego, pero era otra forma de jugar y demás. Pero una cosa que molestaba mucho, era que los padres todo el tiempo querían participar. Molestaban, no me dejaban hacer mi trabajo. Venían y preguntaban, y daban opiniones, y era muy fastidio. Claro, mis supervisores me decían, no, mandalo a otro analista para que los convengan. Y eso lo hice durante un tiempo. Pero como fui creciendo yo, entonces de los niños empecé a tratar a adolescentes. Esa fue la época que se inventó la adolescencia. Para, no sé si ustedes saben, antes de los años 70, prácticamente no había un solo libro en el psicoanálisis que hablara de la adolescencia. Pero también coincidió que la adolescencia, junto con la mujer, empiezan a tener visibilidad en los años 60, finales de los 50, comienzos de los 60. La adolescencia empieza a tener una presencia muy importante, empieza a condicionar esto. Por ejemplo, yo uso jeans, ¿sí? Que es un invento hecho para los adolescentes.
en su momento. No había forma de cómo atender a un adolescente, porque o será niño o será adulto, joven. ¿Qué era eso de la adolescencia? La primera cosa que fue muy marcante fue cuando alguien empezó a decir, la adolescencia, el tema de la adolescencia es la identidad. Ese es el tema de la adolescencia. Hay que trabajar la identidad. Fantástico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? Identidad, lo idéntico, justamente en un periodo donde alguien que no sabe si es niño o es adulto. Entonces, dio lugar a mucho y rico trabajo en la gente que estábamos ahí en ese sector. Hasta el punto que fue el momento que se creó en Buenos Aires la Asociación Argentina de Infancia y Adolescencia, donde estuvieron los grandes terapeutas de la adolescencia, de la ética, Pavlovsky, Kuznetsov y compañía. Yo era más chiquito que ellos, pero tuve la oportunidad de participar. Ahora, el asunto era cómo trabajar con adolescentes que venían, se sentaban y no hablaban, que los padres los tenían del pelo, que se sentaban en el consultorio, sin tener algo que ver con la familia. Era prácticamente imposible. Y ahí fue, con un grupo, Buenos Aires, y también en Rosario, que fue cuando se fundó el Instituto de la Familia en Rosario, empezamos a ver, ¿cómo se trabaja con la familia? ¿Qué es eso de trabajar con la familia? Teníamos algunas referencias de Winnicott, algunas referencias de Ackerman, que hacían trabajo con la familia. Pero de ahí a poder tener una técnica, un modelo de trabajo, había una gran distancia. Entonces lo pusimos a estudiar. Y recuerdo que, en uno de los grupos de estudio donde yo estaba en Buenos Aires, al mismo tiempo estudiábamos Lacan y el libro que recién había salido, Teoría de la Comunicación Humana. Sí, acababa de salir fresquito, traducido en Argentina en 73, 73. Y encontramos además las curiosidades que había algunos lacanianos franceses que tomaban de la teoría de la comunicación humana y lo trasladaban a la teoría psicoanalítica, como Lagache, no sé si ustedes, lo sistémico, tiene un artículo que habla del super-yo como un sistema doble vincular, de doble vínculo. Interesantísimo. Bueno, fue una época en que ahí el tema del estudio de la familia, como no había muchos recursos, salíamos a partir de lo que encontraban. Algunos que tenían un fluido de contacto con Europa, con Estados Unidos, traían artículos, piensan que existía internet, que todo era fotocopia, traducciones caseras y demás. Bueno, y ahí entonces a mí me pasó algo, y es que me empecé a interesar mucho por esta historia de la familia, de cómo era el procedimiento de la familia. Y me puse a estudiar la teoría de la comunicación, y no sé, descubrí que existía algo que se llama sistémica, y demás, pero en esa época, además fue una época en la Argentina, entre los 60 y los 70, el golpe, fue una época de gran efervescencia cultural. O sea, pasaba de todo en todos los ámbitos. Y todo lo que pasaba era como muy ligado con la innovación, con lo nuevo que se podía producir. Una época de gran efervescencia. En el arte, en la cultura, en la ciencia y demás. Entonces estábamos todo el tiempo bombardeados con nuevas ideas, con nuevas propuestas, que no siempre eran posibles de ser llevadas a la práctica, porque los ámbitos institucionales seguían siendo más del lado de la estabilidad y del orden que del cambio y de la innovación. Sobre todo las universidades cambian muy lentamente, son como las iglesias, cambian muy lentamente. Por ahí aparece un papa que hace algún cambio disruptivo, pero en general es muy lento el cambio en las instituciones académicas. Entonces, ¿cómo crecían estas cosas? Por afuera, creando instituciones en paralelo,
haciendo grupos de estudio, y así fue como hicimos el Rosario lo que hicimos. Bien, yo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda en algo más divertido que escuchar a mí, que ustedes hagan preguntas de cualquier tipo que permita, porque yo estoy hablando, cuando hablo así, hablo para mí, qué sé yo, qué es lo que ustedes están pensando, o qué es lo que les llama la atención, o qué es lo que les interesa. Pero si ustedes me pueden hacer preguntas de cualquier tipo, entonces podemos conectar de otra manera. Sé que por ahí en estos ámbitos hacer preguntas medio a la vergüenza, qué sé yo, pero intenten, ¿qué pasa? ¿De qué familia hablamos hoy en día? Oh, qué familia, acá nadie van a hablar del tema, ¿no? Pero no, es un tema. Fíjate vos que la misma pregunta hace 10 años no tendría sentido. Porque nadie se plantearía de que puede haber muchos modelos de familia muy diferentes a papá, mamá y nenes. ¿Sí? Son nuevas preguntas, es lo mismo que decir, ¿de qué pareja hablamos? Cuando hablamos de pareja, ¿de qué hablamos? Hoy se habla de familia interespecies, por ejemplo, cosa que hace 10 años, 5 años, aquí, acá me la hablo. ¿Sí? Bien. Esa es una cosa muy apasionante, y es cómo conceptos que parecían que eran eternos, conceptos y modelos culturales, hay periodos en que está todo en revisión. Eso que plantea Silvia, lo pensaba desde cómo intervenir como terapeuta cuando viene una familia que yo no estudié. Yo no estudié en una familia abierta, yo no estudié nada de eso. No, pero entra un adolescente y te dice, no me llame, yo me llamo María, pero no me llame María, a mí llamame Juan. Y yo no puedo, yo digo, la verdad no estoy acostumbrada. Pido disculpas siempre, pero digo, como terapeutas, ¿cómo intervenimos con este tipo de familias en donde no está la familia que a mí me enseñaron a trabajar? ¿Cómo hago? Gracias, lo practicamos esto. Justamente, fíjense que una cosa interesante. Bueno, pero por eso, cuando él empieza a hablar de lo interdisciplinario y todo eso, sí, uno tiene que empezar a irse a esos lugares, a visitar esos lugares. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es un terapeuta? Es como, ¿qué es una familia? Es como si fuera uno de esos conceptos estables en el tiempo. Puede ser un terapeuta psicoanalista, o racionalista, conductista, pero son terapeutas. Pero cuando la cultura cambia tanto, ¿será posible seguir manteniéndose estable uno? Y en ese caso, ¿cómo trabaja uno? A mí no me interesa ser estable, me encanta que sea dinámico el caos. Así termino. Si uno se aguanta, se aguanta, aguanta. Es imposible no asumirlo y ver que cómo nos acomodamos para trabajar con esta nueva cuestión. Pero Silvia, vos decís imposible. No es imposible, porque el asunto es el costo. Es decir, ¿cuál es el costo que tiene que pagar alguien por mantenerse tan estable como para que no te pase por encima los cambios que estás pidiendo? Pero a mí me gusta hablar de la teoría del caos de Prigogine. Entonces no la línea no la vida humana como el positivismo, sino como el caos de ese caos sobre un nuevo orden. La gente entiende, no sé si está bueno, es más fácil entender. Sí. La vida en general. Bueno, porque si no te toca esa línea, ¿y qué le pasó? Que no le tocó el orden y el progreso. ¿Y no? ¿Está mal? ¿No? ¿Qué está? De nuevo, hoy en día, ¿qué es lo que está mal? ¿Quién lo decide? Sí. Bueno, lo que pensaba yo es que si funciona así como un sistema, y sos parte, no estás dispuesta a una dinámica en cada situación, ¿serías parte también de esa familia en ese momento terapéutico o entendí mal? Bien, esa es otra que ensayamos. Repetirla, que no escuché bien. No, que por lo que entendí, si el terapeuta es parte,
de ese tratamiento, o sea, forma parte de esa familia también en ese momento. Forma parte del sistema Del familiar. sistema, exacto, del sistema familiar. Pero O sea, si no está abierta la dinámica, es que está, claro, como te había puesto, sí, claro, está abierto. no ser autorreferencial en ese sentido de tener una lógica de un modelo de familia, no sé, volviendo un poco a la... Ahí, eso, Eso. ese tema del modelo, eso Claro. es que nosotros estudiamos modelos que no son los que vienen al consultorio. Claro. De vez en cuando te dan un respiro, de vez en cuando, de cada 100 familias, una es el modelo que vos estudiaste. Pero en el resto no, yo en lo personal, como no tengo constructos teóricos certeros, ya lo que hago es favorecer el diálogo. Es que piensa uno, que piensa el otro. A veces, si yo opino parecido, puedo decir parte de mi opinión, ver cómo ellos han resuelto, que eso sí es viejo. Preguntar siempre, cuando vienen con algún conflicto, poder preguntar qué conflictos o qué problemas hubo en esta familia y cómo lo resolvieron, para ver. Hoy se lo estudia distinto, hoy se lo estudia desde el apego a eso. Cómo desde el apego resolvieron esos conflictos. Pero, Coco, acá estamos para que vos nos enseñes. Yo voy a venir como algo. Cada uno sabe. Eso es parte de Cuando hablo de neutralidad, hablo de que si nosotros estamos enfrentando un sistema, ¿no es cierto?, que tiene creencias y valores, una organización distinta a la nuestra, no asombrarnos, ni, por supuesto, enjuiciar, ¿no es cierto? O sea, tenemos que mantener esa neutralidad de escuchar para entender, para comprender y para poder, digamos, de alguna manera empatizar con algunas situaciones para poder intervenir. Si no, digamos, nos quedamos o muy afuera o muy adentro. Entonces hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo creo que la cuestión pasa por acompañar a la familia en una construcción de sentido, porque uno, como decía acá la compañera, tiene que entrar en el sistema familiar como terapeuta y formar parte de él, pero a la vez generar condiciones para que produzca cambio. Y eso es una construcción colaborativa y hasta casi socrática, es decir, a través de preguntas, de razonamiento y sin cuestionar. Por supuesto que una de las cuestiones fundamentales de toda la psicoterapia, ¿no? La ausencia de cuestionamiento. Yo creo que es una construcción colaborativa entre la familia y el terapeuta. Y hay una cosa justamente que vos planteas que engancha con lo que decía tanto Liliana como Graciela, y es que una de las cosas que pasó, creo que en gran parte de las psicoterapias, y es que pasamos de tener verdades incuestionables. O sea, si yo les preguntara a ustedes si el inconsciente fue descubierto por Freud o fue inventado, hoy la mayoría me dijeron no, fue una invención, una construcción. Hace 5 años mucha gente afirmaría a muerte que fue un descubrimiento, o sea, que era algo que existía y fue descubierto. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años las revoluciones tecnológicas, quiero decir, las maneras de construir conocimiento, ciencia y demás, han tenido una sobredosis de cambio enorme. Todo se ha puesto en el lavarropa y todo se ha revuelto. Entonces hoy nos podemos permitir plantearnos y preguntas, posibilidades que hace 10 años solamente lo podemos decir en círculos muy íntimos. Pero entonces eso hace que la pregunta de qué es un terapeuta pase de ser alguien que tiene ciertas verdades, ciertos modelos, ciertas cosas sabidas y ciertos saberes que pueden transmitir a un terapeuta diferente, un terapeuta centrado en cierta incertidumbre, centrado en cierto cuidado con las verdades ajenas. Cuidado no quiere decir aceptación, pero tampoco quiere decir, como decía, un enjuiciamiento. Es decir, es un terapeuta diferente.
Y ahí hay una palabrita que para mí es clave en el último tiempo, que es la reflexividad. O sea, que es una palabra que viene de la sociología, sobre todo algunos, pero por bien particular y sobre eso dulce de leche, que es la posibilidad de poder mirarse a uno mismo, no como la introspección que me esté mirando, sino mirarse críticamente y con cierta distancia. Un terapeuta hoy, en medio de estas turbulencias epistemológicas, no puede sino usar reflexivo, porque si no se termina convirtiendo no en un terapeuta, sino en un cura, un rabino, un pastor. O sea, alguien que sostiene verdades y que las defiende a muerte. Ahora, ¿cómo se trabaja en ese mundo? Me parece que justamente una de las cosas que decía la comunidad es si no tenemos certezas que nos dice hacer esto, no hagas aquello, esto es lo normal y esto no es normal, que ha sido el organizador de la psiquiatría, por ejemplo, psicopatología, tenemos el DSM, toda la serie de DSM que dice esto es normal, esto es normal, esto es normal, esto es normal. Si no tenemos esos manuales, ¿cómo? ¿Qué? ¿Un viaje sin manual? Probablemente. Pero sobre todo tenemos una guía que depende mucho de la reflexividad, que es la curiosidad y la extranjeridad. Esto que vos estabas hablando con Graciela. Si salimos del lugar del que sabe y tiene que decirle a nosotros cómo vivir mejor, es decir, un modelo terapéutico, digamos, yo tengo cierto saber y voy a guiar a la gente a que pueda salirse de lo que están haciendo para algo mejor. Porque yo sé que eso es mejor. Si eso no lo tenemos, porque lo tenemos más ablandado por toda esta crisis, ¿qué nos guía? Bueno, una de las cosas que nos puede guiar es la curiosidad por lo diferente, esto que decía Julián. Es decir, es la curiosidad que te despierta que otro tenga una forma de vivir tan diferente a la mía. Yo puedo decir, no, son personas fuera de lo normal, pero también puedo decir, ¿cómo será vivir de esa manera? ¿Cómo la gente llega a vivir, a crear una forma de vida así? Y esa curiosidad es la que me puede permitir aproximarme de otra manera, respetuosamente, pero al mismo tiempo desafiantemente, porque si yo pregunto, pero escuchando, de acuerdo, yo puedo entender que para vos tu perro sea como un hijo. ¿Lo puedo entender? No es mi caso. Si vos me lo contás así. Ahora, contame una cosita. En la escala tuya del afecto, ¿tu perro y tu hijo están en el mismo nivel? Es una manera de tratar de conocer cómo es eso, esa familia interespecie, pero también es una pregunta que te va a desafiar, porque te lleva a preguntarte a vos misma ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera te lo has planteado. Entonces es como otro terapeuta, es otra forma de intervención, es otra forma de relacionarse con las personas. Es lo que hace que después de tantos años yo siga muy apasionado por la sistémica, porque cada tanto tiempo yo creí que ya estaba así, y me desperté un día y está todo revuelto, y bueno, arranquemos de nuevo. Es interesante, por lo menos a mí me lo tiene joven. Tenemos como desafío de este último tiempo las parejas abiertas. Es un desafío. Perdóname, pero soy viejo. Poliamorosa, querido. Porque por ahí, al principio, en los más jóvenes, en los que se dirían los centennials, ¿cómo que lo entendía? Bueno, la gente de mi edad, Con más razón. obviamente. No me da la teoría para la gente rara. Pero claro, esa es interesantísima, porque dice, pero si pareja, toda la vida pareja era, bueno, podría ser una pareja homosexual, ¿cómo no? ¿Sí? Pero eran dos. ¿Cómo es una pareja de 4, de 6 o de 5? Claro. Entonces empieza esta cosa de cómo se te mueve
la estructura sobre la que uno apoya su concepción y su manera de concebir la realidad. Bien, ¿alguna otra? Quería hacer un comentario, pero Dale, eso ya es más local haga. de una cuestión de actualidad de la Argentina. Recibí este año 2 parejas jóvenes que quieren revisar su partida al exterior. O sea, los jóvenes que quieren irse a vivir al exterior. Particularmente, me llamaron que quieren irse a España, por el tema del lenguaje y todo eso. Bueno, tengo que decir en lo personal que tengo una experiencia de 25 años que una hija mía se fue a vivir, además que se casó no con un argentino, sino con un norteamericano que vive en Estados Unidos. Creo que eso, como diría, en lo personal, como terapeuta, esas 2 parejas que me consultaron para revisar que en próximos meses se casan y en próximos meses se mueven hacia Europa, diríamos, quieren saber cómo manejar la situación con la familia, porque el problema central es que las familias no están demasiado de acuerdo que ellos son. Es eso, ese tironeo, bueno, y lo digo desde lo personal porque ese tironeo lo tuve, que me escuchó mi amiga en los trayectos de Rosario a Villa Constitución y a San Nicolás. Fue muy conversado y acompañado, muy acompañado. Quiero decir que posicionalmente sentía que tenía alguna clase de instrumento para poder acompañar a estas parejas. Y si no, como en otras situaciones, que no pude acompañar a otras personas, sugeridos por terapeutas que yo estaba diciendo. Eso también, ¿no? A veces uno no puede. Pero podríamos poner todo esto sobre la etiqueta de nuevas problemáticas, nuevos desafíos. Exacto. Cosas que eran impensables, por ejemplo, alquiler de vientre, por ejemplo, hombres embarazados, ¿sí? Problemáticas que no existían. ¿Será que eso cambia tanto? ¿Será que en la base de la cuestión, la forma en que un terapeuta sistémico, y ni siquiera podría decir sistémico, porque es sistémico pero lo puede ver de otra manera, está en esta cuestión del respeto curioso por la forma de vida de los otros. Y entonces ahí ya, que sea un perro hijo, que sea un hombre embarazado, lo único que va a hacer es aumentar un poco más mi curiosidad por cómo se vive eso, ¿no? Me parece que ser inmigrante hoy no es lo mismo que nuestros abuelos. O sea, es abismal la diferencia. Por ahí yo creo que muchos de las que, bueno, hay acá, ellas saben que están todos sus hijos de Panamá, lo saben muy bien, lo han experimentado, ¿no es cierto? Y si tenemos que vivirlo de otra manera, como vivimos nuestra infancia o nuestros, la relación con nuestros abuelos o con los inmigrantes, hoy es otro mundo, directamente es otro mundo, es distinto. No sé si será mejor o peor, de cualquier manera hay real. Pero nosotros porque lo estamos viviendo, pero pensando que para una familia irlandesa o italiana de Nueva York, cuando la muchacha de 20 años decía, no, yo me voy a vivir sola, porque empecé a trabajar y gano mi plata. Es el mismo impacto que nos podemos sentir nosotros ahora con ese tipo de cosas. Quería retomar una frase que tiene que ver el respeto por el otro, ¿no? Porque con esto de que ya no tenemos
nuevos desafíos que se presentan, independientemente de cómo pensemos nosotros, pero tener como eje el respeto por el otro consultante o la familia del consultante. Y también yo trabajo mucho eso, llevarlo a la interacción. Como vos decías, Bateson lo que miraba era cómo se relacionaban unos con otros. Entonces uno dice, bueno, yo no sé mucho de estas nuevas organizaciones familiares o cómo impacta la tecnología en los niños de 2 años, porque ya hay algunos estudios al respecto de que hay una tardía adquisición del lenguaje. Entonces también me pregunto, bueno, esto que estudié de la estructuración del aparato psíquico será diferente también. Pero tener 2 o 3 herramientas ligadas, como dice Maturana, al respeto como deriva del amor. Si yo puedo observar en las personas que me consultan, si lo veo, respeto. Digo, porque si no estamos como que no sabemos. Pues es interesante eso. Sí saben. Un terapeuta familiar que fue una influencia muy fuerte en lo que se llama la posmodernidad, Harry Bullison. Que fue alguien que dijo algo, que lo dijo Lacan de otra manera, y creo que con un sentido muy diferente de lo que lo dijo Lacan, no lo conozco tanto, que es la posición de no saber. O sea, lo que Bullison planteaba era el terapeuta como alguien que no sabe sobre la vida de los otros. O sea, que quien sabe de su vida y de su forma de vivir es el consultante. El terapeuta no tiene cómo saber hasta que el consultante, la consultante, le cuente. Yo recuerdo que una vez le hice una entrevista a Bullison, digo, bueno, pero fenómeno, Harry, pero ¿y por qué te pagan si no sabes? Y porque yo sé conversar. De eso se trata. De lo que se trata es eso. O sea, las herramientas son otras. Es cómo mantener una conversación respetuosa, pero también instigadora, cómo hacer preguntas, ¿sí?, que abran, cómo explorar posibilidades. Esas son competencias y habilidades terapéuticas muy diferentes de lo que fueron los comienzos de la sistémica, de los modelos estratégicos más tradicionales. O el modelo italiano con el tema de las hipótesis. Claro, que era, digamos, el modelo modernista, ¿no es cierto? Claro. Hace una hipótesis y después va y la corroborás o no la corroborás, ese tipo de cosas. ¿Sí? Hay un tema que a mí me interesa de Desarmes, no sé, a ver, que supongo que también. La terapia familiar y la terapia de pareja como nuevo modelo de abordaje del sufrimiento. Y yo en el speech que tuve que hacer le agregué del sufrimiento individual. Sí. Esa sería la pregunta. Cuando alguien llega a una consulta, digamos, todos estos años, nunca me pasó que alguien llegara para contarme lo bien que le da la vida y cómo disfruta de la vida y lo placeroso que es su vida. En general, la gente viene a contar lo que le hace mal, lo que le hace sufrir, lo que le duele, ya sea que se lo atribuya a sí mismo o se lo atribuya a otro o a la circunstancia. Entonces, en casi todas las terapias trabajamos, digamos, acogiendo el sufrimiento de los otros y de alguna manera alquímicamente contribuyendo a que ese sufrimiento se convierta en otra cosa. En otra cosa, que puede ser aprendizaje, que puede ser conocimiento, que puede ser transformación, en otra cosa. Si el sufrimiento es individual, cuando viene planteado, salvo situaciones muy particulares, como la muerte de alguien en una familia, del sufrimiento en conjunto, ¿sí?, en general viene siendo portado por alguien. Parte de nuestro trabajo, con mucha frecuencia, es cómo hacer para que eso, el llamado sufrimiento, es decir, el dolor, las cosas que lastiman,
sean parte de algo compartido, como parte de la vida con otros, sea en la pareja, sea en la familia o en otros ámbitos. ¿Qué Pensaba, ¿sabes qué pensaba? A ver, ¿qué pensaba? En el autismo pensaba. Hoy está muy fuerte este tema del autismo, separado de la familia, poco integrado a la dinámica de la familia. No se sabe muy bien si es una condición biológica, algunos hablan de la alimentación. Hay mucho dicho, poco comprobado. No sé si está Karina, si como se fue, que son las dos que hacen autismo. Entonces digo, ¿cómo sería la perspectiva desde una mirada sistémica para intervenir cuando la sintomatología es muy fuerte en una sola persona? ¿A qué te refieres? La sintomatología. No, ¿a qué te refieres con decir intervenir? Intervenir nosotros como terapeutas cuando nos consultan porque tengo un hijo autista, como en una época fue tener un hijo adicto. ¿Para qué nos consultan? ¿Cuál es el motivo de consulta? Ahí está. El motivo de consulta, por ejemplo, en este momento una familia me consultó porque le detectaron a su hija de 28 años, le hicieron el diagnóstico de autismo. Entonces, la pareja de padres viene y consulta. Tuve entrevistas con la chica. Entonces, estoy trabajando lo que yo sé que es conversar. Cómo hace, cómo se relaciona, qué hace uno, qué hace el otro, cuando el otro hace tal cosa, qué hace el otro, y yo digo, bueno, va a venir poco y a la vez Coco, y ahí no valdría el comentario como hiciste de si las cosas se descubren o se inventan. Sobre el diagnóstico de autismo de los 28 años. hay un grupo tanto en la pero sí yo lo puedo leer desde el poder de los diagnósticos. O sea, yo no conozco tanto el autismo como para poderme opinar de lo que decía, cuánto recognición, no sé, pero sí el poder de los diagnósticos, o de las etiquetas. Sí. ¿Sí? Puede ser déficit de atención primaria, que puede ser callo plantar. Es decir, el poder de la etiqueta. El poder de la etiqueta es el poder. Son juegos de poder. Sí. Es decir, alguien que se arroga a sí mismo el poder, ese es el poder de la sociedad, como para dictaminar esto es esto. Ponele. Ahora, que tenga la etiqueta de autista, o que tenga la etiqueta de déficit de atención, o que tenga la etiqueta de esquizofrénico. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué implica eso en la vida? Si hasta los 28 años vivió sin esa etiqueta, es decir, ¿qué cambia el tener otra etiqueta? A lo mejor cambia el alivio. Ahora entendemos lo que antes no entendía. ¿Sí? Un poco eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese lugar? Porque obviamente, si te viene una de la voz, o a mí, no es para que si yo estoy de acuerdo con la etiqueta de autismo, pero buscar otra cosa. Yo, personalmente, en situaciones de ese tipo, lo que trabajo mucho es el motivo de consulta, es la pregunta de ¿y yo qué? O sea, ¿qué papel hago acá? ¿Qué esperan de mí? ¿De qué manera puedo ser útil? ¿De qué manera puedo contribuir? ¿Sí? Porque es una interrogación sobre lo que se espera de mí y, en último caso, el contrato que yo voy a hacer. Porque si yo acepto que voy a ser el que va a recontradictaminar de que esto no es esquizofrenia, sino es, qué sé yo, no sé, arrugas, después tengo que responder al compromiso que tomé. O sea, tengo que ser coherente con que yo acepté que ese iba a ser mi función y mi lugar. Así como cuando una pareja viene a que yo haga que no se peleen más, y yo acepto que ese es mi lugar, después tengo que responder que no se peleen más. O sea, el cuidadoso trabajo casi milimétrico, quirúrgico y homeopático
sobre el motivo de consulta, o para llamarlo de otra manera, sobre la construcción conjunta del sentido de la terapia, me parece que es prevención. No meternos en cosas que después no vamos a poder dar cuenta, o que es un contrato que estamos firmando, no leímos la letra chica, pero también no alentar expectativas e ilusiones de cosas que no podemos cumplir. A lo mejor a veces hay que acompañar a esa gente en un diagnóstico, pero que quede claro que le funciona este acompañamiento, del sufrimiento que le produce el haber descubierto eso. Saquemos el autismo porque puede estar sobre poner un cáncer. Nadie. O descubrir que tu hijo salga del closet, ¿no? Por ejemplo. Si mi función es de acompañar, son otras las maneras que yo me voy a posicionar sobre la problemática y también sobre lo que yo puedo aportar. Y si en cambio mi lugar es de experto que va a discutir diagnóstico, entonces tengo que responder a eso. Entonces, alguna cosa pero no solo acompañar, sino empezar a poner luz en los lugares que porque tienen ese diagnóstico entienden cómo venía la mano, pero se pueden abrir otras puertas también. Eso es para no es solamente. No, para mí acompañamiento no es simplemente música, qué pena, qué mal, no es ese tipo de acompañamiento. El acompañamiento es, bien, y entonces, aquí, ¿cuál es la... ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué otras alternativas? ¿Cómo se podría mejorar? Un acompañamiento, tal como yo lo entiendo, es lo que llamamos facilitación. Una facilitación es un acompañamiento que va buscando recursos, que los va poniendo, dándole visibilidad, que va fortaleciendo los recursos o enriqueciéndolos si es necesario. Es un acompañamiento en el sentido que no toma un papel protagónico, como podría ser si yo fuera psiquiatra y alguien me viene a consultar porque mi hijo, no sé, fue diagnosticado como esquizofrénico o como bipolar. En algún punto de mi título dice, vos tenés que opinar si es un bipolar o no es un bipolar. La ventaja de ser terapeuta sistémico es que en el título no hay nada que diga que somos expertos en un campo específico. Sí, o dejarlo claro en la primera entrevista, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta? Bueno, yo trabajo de esta manera, cambios tiene que haber de las dos partes, porque muchas veces vienen con un motivo de consulta y bueno, te traigo el problema, lo vengo a buscar en una hora. Exactamente. Sí. No, porque ahí compramos un problema futuro, ¿sí? Yo que no he hecho ninguna pregunta, pero tengo que preguntar. Sí, yo tengo una. Sí. Bueno, profesor, teniendo en cuenta su trayectoria, los años, y porque usted comenzó como psicoanalista, digamos, y teniendo en cuenta que nuestra facultad, yo me refiero al año pasado, sigue con esa tendencia a lo psicoanalítico, lacaniano en especial, me pregunto a nosotros, yo por lo menos no estoy obviamente todavía trabajando, digamos, en el campo, pero ¿qué le quedó de todos esos conocimientos a la facultad? Porque es eso lo que hoy nos trae a todos acá, ¿no? De alguna manera. Yo digo, perdón, porque yo estoy escuchando quizás preguntas de aquellos que ya están. Nosotros, yo por lo menos y los compañeros no estamos todavía. Y dice, bueno, ¿qué hacemos con todos aquellos que durante 6 o más años nos inculcaron que era el top, o era lo mejor, o era por dónde ir? Yo particularmente hice psicoterapias, lo que eran técnicas 2B. Ya la B me pone a la B, cuando mi 1A era psicoanálisis lacaniano, ya ahí me da algo de ruido. Pero bueno, yo por eso tengo algún conocimiento sobre Totalmente. Porque el asunto es el conocimiento, ¿no? Muy bien hecho. Ningún conocimiento daña. Si uno puede ponerlo en perspectiva y relativizarlo. Entonces, que yo estudié en una época que no era el lacanismo, era el mismo. Pero es lo mismo, eran fanatismos
es cierto? Como podría suceder si mañana, pasado mañana, probablemente un poco más de tiempo, la Facultad de Psicología se volviera sistémica. Aparecería el sistemismo, porque son dinámicas institucionales. Esta cosa de apropiarse de algo, venderlo, volverlo la verdad incuestionable. Por supuesto que el psicoanálisis ha hecho una revolución enorme en la forma de concebir al ser humano. ¿Por qué hay que tirarlo? ¿Por qué hay que negarlo? Como lo que fue la mirada sobre el aprendizaje que hizo el cognitivo. ¿Por qué hay que negarlo? El asunto se pone complicado cuando lo transformamos en verdad única. Ahí se vuelve complicado. Lo mismo para los sistemas. Claro, yo pensaba esta cuestión de ver nuestro trabajo, nuestra tarea clínico como un oficio, con herramientas. Por eso estoy acá, para tomar herramientas más allá de las que ya tengo, porque, bueno, pensaba, yo tengo en un oficio con el carpintero. El carpintero tiene, obviamente, una herramienta que es el martillo carpintero, pero quizás usted necesita un martillo de goma, porque lo que golpee no le va a servir. Entonces, de hecho, estoy acá y quiero pensarme así, digamos, abierto a poder ver al paciente lo que trae y ver de esa caja qué herramientas poder utilizar para no encajarlo en una sola, digamos, forma de verlo o de tratar a esa persona que viene con sufrimiento. Te agradezco mucho porque esa metáfora de la caja Te voy a dar uso permanentemente. Todo el tiempo, todo el tiempo se usa. Claro. te voy a dar un ejemplo. Sí, por favor. Una de las escuelas más importantes de la terapia familiar sistémica es la escuela de Milán, ¿no es cierto? Eran dos psicoanalistas italianos que trabajaban en equipo, atendiendo a niños, a jóvenes, a familias con distintos tipos de problemas. Y bueno, ellos se transformaron, crearon otra escuela. Nosotros en este momento que estamos dando más importancia al lenguaje y más a la técnica interpretativa, dicen, ay, te estás poniendo psicoanalítico. Muchas veces nos dicen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que la base es integrar y usar un punto de vista y mirarlo de otra manera y bueno, es un largo y permanente trabajo que tenemos que hacer sobre nuestros conocimientos, ¿no es cierto? Pero te digo esto de la escuela italiana porque eran realmente psicoanalíticos e hicieron en su momento una gran transformación porque presentaron conceptos fundamentales como el de hipotetizar, circularidad, neutralidad, que influyeron muchísimo en las escuelas sistémicas de Europa y aún de Estados Unidos. Y eran psicoanalistas. No, pero muchos, me decía, muchos sistémicos originariamente eran psicoanalistas. Era lo que había. A partir de ese conocimiento, vos vas desarrollando con el que vos te sientas más cómodo. Porque también no podemos decir, sí, no, yo voy a trabajar en la línea. No, yo voy a trabajar en la línea en la que yo me sienta cómodo, que siento que expresa de un modo científico lo que yo pienso. No sé qué tiene que ver con eso. Ahí es donde hay que trabajar, y yo coincido con Coco, con vos, que uno tiene una caja de herramientas. Yo la sistémica la conocí 10 años después de estar recibida. Primero fui psicoanalista. Y en la época en la que yo me formé en la facultad, no era Freud ni Lacan, era Klein. Era la época de Klein. Entonces después uno va conociendo gente, te vas metiendo en algunos lugares y aparece la sistémica. Y me encantó tu metáfora, porque eso lleva a la cosa de un terapeuta, una especie de médico especialista, a un artesano. Claro. ¿Sí? Y un artesano es alguien, justamente con la palabra de artesanía, tiene un lado técnico muy importante,
carpintero tiene que saber conocer la veta de la madera para saber cómo cortar, pero tiene un lado estético, tiene un lado artístico, es decir, donde la forma en que hace las cosas no es por azar, tiene un sentido. Es lo propio. Entonces, pero tener una caja de herramientas, yo cuento un cuento que a mí me gusta mucho, y es que en el medioevo, cuando se empezaron los oficios, no existía ninguna escuela que te diera título. En un pueblo había alguien que sabía trabajar madera. Y entonces la gente iba y lo llevaba al carro para que se lo arregle, cosas por el estilo. Y esas personas tenían que tener gente aprendices. A veces venía un joven de un pueblo alejado para aprender a trabajar madera. Pero no había lo que nosotros conocemos como sistemas de formación. Lo que hacía el carpintero era, bueno, ponete a barrer ahí. Y después limpiar aquello. En la mayor parte de las veces, estos jóvenes lo que hacían era empezaban a curiosear, a mirar cómo hacía para serruchar, cómo hacía para clavar, cuál era la masa, cuál era. Curioseaban y aprendían a pesar del maestro. El maestro a veces los dejaba y otras veces saltaba al taller y los mandaba afuera. Hasta que llegaba un momento en que estos jóvenes empezaban a intentar hacer. Ya no bastaba con, mira, usa la masa grande para este tipo de madera. Intentaban hacer, que es el verdadero aprendizaje, cuando uno aprende de práctica. Y se encontraban con una cosa muy particular, y era que la misma masa que el carpintero agarraba y hacía ¡pac! Y el clavo entraba hasta el fondo, él hacía ¡pac! Y el clavo se doblaba o no entraba. Miraba la masa, miraba el clavo, era el mismo, pero no funcionaba. Lo que tenía que aprender es construir la masa a la medida de su cuerpo, de su fuerza. O sea, la herramienta en sí mismo no sirve. Hay que construirla a la medida de uno. Y eso, de lo que estamos hablando, es la reflexividad. O sea, cuando la pregunta sistémica, vos podés tener, es como el recetario de cocina. Vos vas a internet hoy y tenés 2 millones de recetas. Las haces igual que te muestra en YouTube y te sale diferente. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió todos los pasos. Es que hay algo del hacer que tiene que estar, podemos decir, encarnado. O sea, que tiene que estar en función de tu manera, de lo que decía Liliana, del estilo, de las modalidades de uno y demás. Y ese es el verdadero proceso de aprendizaje, que un estudioso de la educación, Donald Shaw, llamó saber en la acción. O sea, ese saber que si yo te pregunto, ¿cómo hiciste el asado así? Decís, no sé, yo siempre lo hago así. ¿Pero por qué te salió? No sé, no sé yo. O sea, ese saber que sabemos, pero no sabemos explicar que sabemos. Bueno, la familia tiene saberes en la acción. Como decía Lili, muchas veces preguntamos, ¿y cómo hicieron ustedes para resolver eso? No sé, no sé cómo hicieron. Pero a ver, piensa, a ver, recuérdenme. No sé, son saberes encarnados en la acción que hasta que no se visibilizan, uno no los puede apropiar, no puede sentirlo tuyo y ponerlo en la caja de herramientas. Entonces, ese es el proceso de formación. No es el proceso de formación el de dar mucha teoría, que leas muchos libros y que repitas como un loro lo que dijo otro. Esa es otra cosa. Pero el proceso de formación de un terapeuta es aprender a construir tu propia herramienta, a saber cómo funciona con vos, a corregir lo que haya que corregir. En realidad, esto que vos decís, te robo 2 minutos, ¿no? Cuando nosotros nos formábamos en Cámara Gesell, y que estaban los docentes corrigiendo nuestro estilo, íbamos construyendo la herramienta a medida. Esto que dicen, que hoy es tan difícil
porque hoy leen, miras videos, está todo tecnologizado. Pero la herramienta la vas construyendo con los pacientes y si metes mucho la pata, huyen los pacientes. Así que, porque encima hoy competimos con los tarotistas, las constelaciones familiares, la biodecodificación, bueno, toda esa sarta de cosas. Algunas sí. Entonces, que Coco, fíjense ustedes, yo jamás podría tener una clase así como la tuya. Ir llevando y, bueno, yo si no tengo todo estructurado, el pago, el Pero no son cajas de herramientas, que dirán. Coco,